Muy buenas tardes y bienvenidos, hermanos en Raíces de la Fe. Shabbat Shalom. ¿Contentos? ¿Contentos? Shabbat Shalom, aleluya. Todos debemos de estar contentos en este día especial. Bueno, soy el pastor Gabriel Galán de Raíces de la Fe y les doy la bienvenida a este espacio sagrado, a este espacio también de estudio con los miembros de Raíces de la Fe. Les damos una bienvenida a los que nos miran por las redes sociales. Hermanos, gracias por estar ahí y esperamos que hoy también ustedes puedan gozarse, aprender juntos con nosotros, porque eso es realmente lo que sucede. Estamos aprendiendo juntos. No lo sabemos todo. Amén. No lo sabemos todo, pero estamos aprendiendo. Estamos en un crecimiento. Amén. Baruch Hashem. Entonces, hoy estudiamos Bejalotja, o Bejalotja, o algunos dicen Bejaloteja, pero la pronunciación que yo entiendo es más acercada, es Bejalotja. Y eso significa elevándonos, o cuando te elevas, cuando te levantes, cuando prepares también. Y yo le puse como subtítulo, hermano, la experiencia de una relación o el precio de la presunción. ¿Qué significa este título o subtítulo? Todos nosotros estamos buscando una experiencia con Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos queremos una experiencia con el Dios de la vida. ¿Ves? Pero esa experiencia viene a través de una relación. Se desarrolla, o vamos a tener la oportunidad de tener esa experiencia a través de una relación. Pero hay muchas personas que quieren pagar un precio de presunción. ¿Qué significa eso? No es atacando a nadie. Es simplemente trayendo un poco de entendimiento y corrección a la percepción de mucha gente, ¿okay? Que tal vez están viviendo una vida de presunción, es decir, presumen buscar de Dios, presumen. Cuando digo presumen, no es que lo hagan de una manera creída o de una manera petulante o de una manera, ¿me entiendes?, con mala intención. No estoy hablando de ese tipo de actitudes, estamos hablando de una persona que por tiempos tiene ya sirviendo al Eterno, pero que por cierta razón se aburrió, se cansó, empezó la experiencia a ser insípida para él o para ella, y entonces ha dejado caer. Se ha holgado tanto, se ha apaciguado o se ha adormecido en esta relación, porque acuérdense que una relación es dos caminos. Usted da y recibe, da y recibe. Y tenemos que estar en esa función continua para que la relación, el árbol de la relación, la plantita de la relación continúe creciendo. Es así como alimentamos, porque es así como aguamos la relación, la plantita de la relación. Entonces hay muchas personas que siguen automatizadas, van al servicio, van a las actividades, hacen las oraciones, pero como que dicen, no siento nada. Y hay muchas personas que hoy en día están diciendo eso, están hablando eso, están diciendo este tipo de cosas, están, ¿cómo decimos?, experimentando este tipo de situaciones espirituales. Y esto no le pasa solamente a una persona o dos, le pasa a todo el mundo. Todos pasamos por un desierto de ese tipo en nuestro caminar de la fe. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado a través de los años que tengo de ser una persona caminando con el Señor. Yo recibí al Señor en el 1987, desarrollé una relación bonita con el Señor por 5 años, luego se me aflojaron los zapatos, los guantes de boxeo, y por 14 años estuve adentro, afuera. Fue un periodo largo, y de repente cuando el Señor me volvió a llamar, yo tomé la decisión de que no iba a dejar caer los guantes nunca más de esa manera.
Y les digo yo con toda honestidad, hemos pasado unos baches difíciles, ¿verdad, pastora? Unos baches de pruebas, unos baches de desánimo, baches. Entonces, yo lo que les estoy hablando no es un ataque. Estoy hablando que es un despertar. El Señor está pronto a manifestarse. El Señor está pronto a manifestarse, dije yo. Amén. Entonces, Bejalot es elevándonos cuando prepares. Y esto está en el contexto del encendido de las luces de la menorá. La menorá era la que alumbraba dentro del lugar santo. Era la única manera del alumbrado dentro, era la única lámpara. Es decir, si se apagaba la menorá, no había funcionamiento de los sacerdotes dentro de la tienda de reunión. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si se te apaga la luz, pueblo de Dios, hermanos, hermanas, si se nos apaga la luz, estamos en serios problemas. ¿Qué hacemos nosotros cuando, fíjense bien, nosotros tenemos soluciones inmediatas para cuando recibimos un apagón en casa? ¿Qué hacemos? Inmediatamente que viene el apagón, ¿qué hacemos? Corremos a la cocina, ahí a oscuras, a veces tropezando, sacamos una vela, encendemos una vela para alumbrar nuestro camino. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando sentimos que nuestra menorá interior espiritual se nos está apagando, es nuestro llamado. Y no lo quiero decir como que es el llamado del Espíritu Santo, no quiero decir que es el llamado del vecino de al lado, no, es tu propio llamado interno. Tú te tienes que llamar, en otras palabras, a ti mismo, para inmediatamente tomar cartas en el asunto y no dejar que tu menor interior se apague. Amén. Entonces, por eso es que el título de hoy es la experiencia de una relación o el precio de la presunción. Y a veces el precio es demasiado caro porque la persona puede pretender estar encendido. Pero si no se da cuenta y no se ajusta, se puede terminar de apagar. Amén. Entonces, vamos hacia adelante. En Bejalot Torah, vamos a ver números del 8:1 al 12:15. En los profetas, Zacarías 12:14 al 4:7. Pacto renovado, veremos Mateo 14:21, Juan 19:30 al 37 y Hebreos 3:1 al 6. Hay una que otra escritura también que añadimos. Estamos estudiando Bejalot. No sé por qué, a veces en el preparar se me olvidó que esta es la parasha número 36. Ahí me disculpan, me quedé con el 35 allá arriba, pero es la siguiente, Bejalot parasha número 36. Y estos son algunos de los recursos consultados para la preparación de este mensaje, hermano. Especialmente estos que están arriba y estos acá. ¿Okay? El corazón de la Torah, que lo hemos estado estudiando, números del JPS Torah Commentary por Jacob Bilgram. Ese es un tremendo erudito que recomiendo que cualquier persona que esté estudiando lo debe de consultar. El Haftarot por Michael Fishman y también el Terriat Mitzvot, que son los 613 mandamientos. Y ahí el otro recurso es Yeshua, una guía del Jesús real y de la iglesia original, por Ron Mosley. Muy buenos recursos y vamos hacia adelante. Les recordamos que somos una congregación mesiánica y que los invitamos, hermanos. Venga y arraíguese a sus Mesías aquí justamente con nosotros y aprendamos juntos. Estamos en Irving, Texas, en el 1000 norte de la Beltline Road. Los esperamos. Un aplauso por esa invitación. Bendito sea el eterno Baruch Hashem, Baruch Hashem. Entonces, en el resumen tenemos lo siguiente. Voy a ponerme un poquito esto para acá porque ahí hay calor, no sé. Ok. Aarón es instruido de cómo ascender y preparar la menorá. ¿Okay? De hijos viene el concepto de ascender, levantarse, de cuando prepares. Y preparar la menorá y se hace una breve revista de la construcción de la menorá. Es decir, se pasa una vez la información de cómo es que se va a construir la menorá.
Ustedes se acuerdan que estudiamos unas cuantas de las, creo que son alrededor de 15 capítulos que son dedicados en Éxodo en la preparación del desarrollo del Mishkan. Y mucho se da de esa información. Entonces, esta vez nuevamente se pasa una breve revista de la construcción de la menorá. Moshe recibe la orden de inaugurar a los Leviim, diga conmigo Leviim, los levitas, al servicio del Mishkan, al servicio de la tienda de reunión. Los Leviim son consagrados o inaugurados del servicio del templo. Su tiempo de servicio fue determinado entre 25 años y 50. Determinado es una sola palabra, entre 25 años a 50. Y hay ciertas discrepancias que muchas personas piensan que son discrepancias, pero creo que poco a poco después eso se fue solucionando a través del tiempo. Se entiende que los levitas empezaban el servicio de los 25 años hasta los 50, pero los sacerdotes empezaban a los 25, se preparaban por 5 años y a los 30 es que podían empezar a ejercer el servicio como sacerdote. ¿Okay? Entonces, los Bnei Israel celebran su segundo Pesaj desde que salieron de Egipto. Este es el tiempo cuando ellos van a celebrar al segundo año. Entonces, las leyes de Pesach Sheni, diga conmigo Pesach Sheni. Ese es el segundo Pesach. Y uno se queda pensando, ¿cómo es? ¿Hay un segundo Pesach? Sí, yo creo que lo explicamos cada año brevemente de qué se trata. Un mes después del Pesach. Esta ley es una enmienda que se inserta y beneficiará a aquellos que no pudieron traer el Cordero Pascual en el momento apropiado. Y esto tiene que ver que las personas estaban impuras o inmundas, como se dice. Eso no tiene que ver que estaban en pecado, sino que no llenaban los requisitos de limpieza ritual y por lo tanto no podían presentar. Ellos pusieron una querella y le dijeron, ¿por qué se nos va a prohibir? Porque el hecho que nosotros trabajamos con muertos nos prohíban que nosotros podamos traer la ofrenda a Hashem. Y se consultó a Dios y Dios dijo, ellos pueden hacer la ofrenda y se prepararán un mes exactamente y van a hacer exactamente lo mismo. ¿Okay? Ahora, se defiende el movimiento de la columna de nubes. Me gustó mucho cómo lo dice acá, porque lo he visto un par de veces, porque no dice la columna de nubes, sino es una columna de nubes. Es un concepto muy interesante, porque si vemos, cuando usted mira una nube gigante, esa nube no es una sola masa, es una mezcla de muchas, tal vez a veces de varias nubes mezcladas. Entonces, se define el movimiento de la columna de nubes como el indicador de cuándo armar o desarmar el campamento. Además, se le ordena a Moshe hacer 2 trompetas de plata para llamar al pueblo, para anunciar el viaje del campamento, es decir, llamar al pueblo, ensamblarlo, que escuchen si tienen una notificación, para anunciar que vamos a levantar campamento o vamos a sentarnos en este lugar, o para el movimiento de tropas durante tiempo de guerra. Entonces, las trompetas esas trompetas de plata tenían esa función. Ahora, muchas personas en este momento dicen, ¿qué pasó con los chofares? Bueno, el chofar que se utilizaba en la antigüedad mucho era el corte, el ram's horn. Luego, después, poco a poco, se fue modificando con el tiempo y ahora conocemos el chofar Gemini, es verdad que es largo. Pero esto no significa que los chofares dejaron de funcionar por eso. Esto era para decirlo de una manera oficializada, de una manera oficial. ¿Estamos entendiendo? Amén, las trompetas son de manera oficial para anunciar este tipo de cambios que surgirían en el Mishkan. Bienvenidos a los hermanos. Qué bueno que están acá con nosotros. Aleluya. Entonces, se describen los viajes de la nación desde el desierto de Sinaí. Moshe se acerca a Yitro, quien rechaza su oferta de unirse a ellos en la tierra de Israel. Consultando los Midrashim, nos dice de que una de las razones de que Yitro no
quiso ir con ellos. Esto es, ¿verdad? Como consultando fuentes de los sabios, dicen en los Midrashim, de que, o las enseñanzas de los sabios, que se le dijo a él de que posiblemente no iba a poder recibir tierras, porque no pertenecía al pueblo de Israel. Entonces, que por eso que él desistió de ir. Entonces, porque a veces nosotros nos preguntamos, bueno, Jitro estuvo realmente, aparenta durante el tiempo que él estuvo con Moshe, y él le aconseja a Moshe, Moshe, te estás matando, así vas a cansar al pueblo y te vas a destruir tú. Y él le da la instrucción, ¿por qué no haces esto? Los organizas por 50, por 100, por 500, por 1000, etc. Y entonces él le ayuda a entender la estructura de cómo mejorar en administrar al pueblo. Pero uno se pregunta por qué se fue, por qué no aceptó la invitación de que él le dijo, vete para que nos sirva de ojos, tú conoces este territorio. ¿Ves? Pero esa es una de las explicaciones que dan los sabios. No podemos definir si esa es la única razón, pero esa es una de las razones que nos dicen. Entonces se declaran los dos versículos de cuando salió el arca. Desafortunadamente, corto tiempo más tarde, no sé por qué está desafortunadamente, bueno, corto tiempo más tarde las cosas comienzan a desmoronarse. El cuerpo principal de esta aliyah o de esta porción describe las quejas de la nación contra las condiciones físicas de su vivienda en el desierto. Y estas son algunas de las quejas que ellos tienen. El maná se describe en contraste con el deseo de la nación de comida real. Ellos están recibiendo comida de maná, pero ahora se quejan que quieren comida real y hacen comparaciones negativas, deseando, ¿verdad?, regresar o la comida de Egipto. Moshe expresa sus frustraciones como líder y Hashem promete enviar codornices para satisfacer el deseo de carne de la gente. Moshe recibe instrucciones de nombrar al Sanedrín para que lo ayuden a gobernar y enseñar a la nación. Y esto es a través después de una queja que él presenta al Señor. Él está frustrado. Él está herido, está frustrado, no se siente agradecido, no se siente reconocido. Y no es que se esté tomando lástima, pero realmente después de todo lo que ha pasado, pues llega su frustración llega a un límite y él presenta esta queja al Eterno. Los 70 ancianos son divinamente confirmados. Y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Eldad y Meidad, parte de esos ancianos, profetizan la transición del liderazgo a Moshe y a Yehoshua. Gran cantidad de codornices descienden sobre el campamento ahora. Aarón, y Miriam critican con leshon hara, es decir, hablan negativamente de Moshe. Pero el Eterno confirma a Moshe como su preeminente siervo, que él es su preeminente siervo y profeta. Dios aflige a Miriam con Saraat y ella es mandada a salir del campamento por 7 días. Entonces, amén. Es bastante, no vamos a ver mucho, creo que nos vamos a concentrar en 2 capítulos nada más de esta porción. Pero como siempre yo les doy una escritura direccional. Y lo que nosotros estamos queriendo acá enfocarnos es en una experiencia. La experiencia que nosotros debemos de buscar con el Señor. Como les dije anteriormente, al principio, bendito sea el Eterno, la experiencia de una relación o queremos el precio de una presunción. Queremos la experiencia y dijimos que eso se desarrolla a través de una relación. Hay personas que están buscando experiencias esporádicas. Eso no mantiene una relación. La experiencia tiene que ser alimentada continuamente. Entonces, o podemos seguir funcionando en piloto automático y caer en una presunción porque queremos estar funcionando normalmente y que Dios está satisfecho con esa función de simplemente chequear líneas o listas. Y Dios no quiere ese tipo de relación, sino que Él nos ha demostrado a través que quiere una relación de espíritu y de verdad.
Entonces, bendito sea el Eterno, voy para adelante y para atrás. Okay. Entonces, esta es de Hebreos 3, del 1 en adelante. Por tanto, hermanos, a quienes Dios ha apartado, ustedes, hermanos, nosotros hemos sido apartados, quienes comparten el llamado del cielo, piensen cuidadosamente en Yeshua, a quien reconocemos públicamente como el enviado de Dios y como el Cohen Gadol. Ya entendemos que él no es el Cohen Gadol aquí en la tierra, sino que es el Cohen Gadol celestial. Fue fiel a Dios, que los nombró, tal como Moshe fue fiel en toda la casa de Dios. Tal como lo fue Moshe fiel en toda la casa de Dios, así fue fiel Yeshua. Pero Yeshua merece más honor que Moshe, así como el constructor de la casa merece más honor que la casa. Porque toda casa es edificada por alguno, pero el que edificó todo es Dios. Él es el que se debe llevar la gloria. Es de Dios el plan. Además, Moshe era fiel en toda la casa de Dios, como un siervo que daba testimonio de las cosas que Dios divulgaría más tarde. Pero el Mesías, como hijo, fue fiel sobre la casa de Dios. Y somos esa casa suya, con tal de que mantengamos firme el valor, con tal que mantengamos firme el valor y la confianza. Firme el valor, que reconozcamos lo grandioso que es esta oportunidad, lo beneficioso, la bendición que es, y la confianza, que es la fe, que nos inspira lo que esperamos, lo que estamos en espera. Entonces, ¿qué estábamos hablando? De alguna relación que debe estar en esa actividad continua. Tiene que estar en ese motor que nos ayuda a motivarnos a nosotros mismos. Sin nuestra fe, nosotros mismos no nos podemos automotivar, tenemos un problema serio. Nos hace falta aceite, y nos hace falta aceite del Espíritu de la Santidad. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es necesario que nos podamos automotivar, porque si estamos solos, si no tenemos muchas personas en el trabajo alrededor de nosotros que reflejen el mismo tipo de fe que nosotros seguimos, entonces nos miramos en problemas. Porque necesitamos de alguien que podamos nosotros intercambiar. Entonces, por eso es que necesitamos que ese alguien sea Yeshua internamente, el Espíritu de la Santidad dentro de nosotros, que nos empiece a traer de regreso. Es importante que esa relación se mantenga. Por lo tanto, como dice el Ruach HaKodesh, hoy, como dice ¿quién? El Ruach HaKodesh, el Espíritu de la Santidad. Hoy, si escuchas la voz de Dios, si tú escuchas la voz interna de Dios que te saque, busca de mí. Levántate temprano, ora, motívate, busca de mi cara. Y no lo hacemos, pues entonces no estamos escuchando la voz del Ruach HaKodesh. Tenemos que ser activos y ser obedientes en ese llamado. No endurezcáis vuestros corazones como lo hiciste en la amarga querella, en ese día en el desierto, cuando pusiste a prueba a Dios. Y vuestros padres me pusieron a prueba, me desafiaron y vieron mi trabajo durante 40 años. Por tanto, estaba disgustado con esa generación y dije, sus corazones siempre se desvían. No han entendido cómo hago las cosas, no han entendido cómo yo estoy trabajando para ellos, cómo hago las cosas. En mi ira juré para que no entraran en mi reposo. Y ninguno de ellos entró. Ninguno de ellos entró, ni el mismo Moshe. Los únicos que entraron fueron Joshua y Caleb. En mi ira juré para que no entraran en mi reposo. Cuidado, hermanos, dice el apóstol, para que no haya en ninguno de ustedes un corazón malvado, o sea, mal inclinado, y falto de confianza, falto de fe, que los lleve a apostatar de Dios mío. Entonces, fíjense bien lo que está diciendo acá. A veces creemos de que tiene que ser la esencia de la maldad en la persona. No, te lo está diciendo un corazón mal inclinado, un corazón que está, malvado significa que está en oposición a la voluntad divina, y falto de confianza, falto de fe.
Entonces, esa es la mezcla negativa que nos va a llevar a perder nuestra fe, a perder nuestra salvación, a perder nuestras oportunidades que el mismo Dios nos pone enfrente mientras vamos caminando nuestra vida de fe. Y dice, y falto de confianza, dice, que los lleve a apostatar. No es que te vas a morir, te vas a ir al infierno. No, que te lleve en vida a apostatar significa a separarte, a completamente desligarte de la voluntad de Dios en tu vida. Pero al contrario, sigan exhortándose unos a otros todos los días. Es aquí donde estamos hablando. Nosotros tenemos como hermanos en fe, cada uno de nosotros, con mucho amor, aproximarnos y ver qué pasa, hermano, te miro triste. Es decir, no es buscar dónde está la falla del hermano, eso no nos manda el Señor. Es que si notamos un cambio, notamos una desligación, una tristeza, una desmotivación, entonces nosotros somos llamados porque somos responsables por nuestro hermano, no opuesto a lo que decía Caín. ¿Acaso yo soy el cuidador de mi hermano? Sí. La responsabilidad, la jarayot, la responsabilidad comunitaria del pueblo de Israel es cuidarnos unos a los otros, levantarnos unos a los otros. Entonces, dice, por el contrario, sigan exhortándose unos a los otros todos los días, mientras se llame hoy, mientras escuchamos el llamado hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque nos hemos hecho partícipes del Mesías con tal que nos mantengamos firmes en la convicción con la que comenzamos hasta que se alcance la meta. Entonces me recuerda de que en Juan capítulo 4 le dice el Señor a la mujer samaritana, Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Pero Yeshua le dice inmediatamente, no, ese que esperas, ese soy yo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Contrastando estos dos. Estamos hablando de relación. Queremos una experiencia, mantengamos la relación. No caigamos en esta situación moderna que la gente va en un bote de la modernidad, va en un bote de lo que está in, y no disciernen ya, no cuestionan por sí mismos, no se sientan a pensar, déjame pensar esto por mí mismo, sino que van con el grupo y no cuestionan. Y de repente se encuentran haciendo cosas que están completamente contrarias a la voluntad del Eterno. Y es ahí donde la convicción que la Torah te está dirigiendo rectilíneamente y no te va a mandar a que falles, sino que te va a mandar a que le des al blanco. Y esa convicción nosotros no la podemos perder. Mucha gente dice, es que en el Nuevo Testamento, amén. Yeshua habló ahí, nos confirma la voluntad del Padre, que la Torah sigue siendo su palabra para edificar el mundo. Sigue siendo y va a seguir siendo eternamente. Pero la palabra que salió de la boca de Dios es la Torah. Y Yeshua la repite constantemente con diferentes tal vez fórmulas, pero es la misma esencia. Entonces, y nos deja saber acá, diciendo, en espíritu y en verdad, no nos desliguemos. Porque mucha gente dice, es que cuando venga el Mesías, nos va a aclarar. Cuando venga el Mesías, it's too late. Va a ser demasiado tarde. Porque debemos ser contables antes. Porque a la hora que Él venga a pedir cuentas, le va a pasar, ¿verdad? Como le pasó a aquel varón que le pidieron cuentas y estaba corto. Y empezó a hacerle favores a la gente, pero también se va a dar cuenta el dueño que estás haciendo eso y es peor el asunto. Yeshua aplaudió la suspicacia o la habilidad o la agilidad del tipo de tratar de ayudar a aquellos para que cuando lo corrieran, él recibiera ayuda recíprocamente. Eso es lo que aplaudió el Señor, pero no su injusticia. Es decir, el tipo fue vivo, pero no deja de ser injusticia, porque él despilfarró el dinero ajeno. Ahora, vamos a hacer la oración. Hermanos, si me permiten, pónganse de pie.
Berehu et Adonai Hamevorah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu mikol ha'amim venatalanu et torato. Bendito eres Hashem y bendito es Él. Bendito es Adonai. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogió entre las naciones y nos dio su Torah. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Entonces vamos a Números 8, 1, 12, 15. Habló Hashem a Moisés diciendo, habla a Aarón y diles cuando eleves, enciendas, consagres. Cuando eleves, cuando consagres, cuando enciendas la menorá, lámpara, las siete candiles se alumbrarán hacia adelante del candelero central. Ustedes pueden estar viendo que es hacia adelante, a veces confunden esos términos, pero es hacia adelante, pero hacia el candelero central, perdón. Las otras están siendo encendidas y dirigidas, pero todas enfocan en el centro porque es hacia el centro donde necesitaba concentrar la luz, ¿ok? Para que cuando entraran los sacerdotes a hacer su trabajo o sus funciones en el lugar santo, pues se pudiera trabajar, especialmente el sumo sacerdote. Es importante entender eso porque ya al principio, años atrás, me confundía. Me decían, pero ¿cómo hacer hacia adelante, pero al mismo tiempo dirigida hacia el del centro? Como que confundía, pero es una inclinación de unos, tal vez 45 grados o un poquito más quizás, no sé, pero la del centro queda siempre alumbrando hacia adelante y todas se concentran en esa posición, alumbrando hacia el centro de la tienda. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Hashem lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero de oro, labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores eran labrados a martillo, conforme al modelo de Hashem, mostró a Moisés, así hizo el candelero. Entonces, dijimos anteriormente, nuestra luz interior, la menorá manifiesta los 7 espíritus de Dios. La menorá representa los 7 atributos del Espíritu Santo, los 7 atributos que el Mesías nos manifestó acá. No es que significa que está limitado a 7. Son los 7 manifestaciones que Él nos dejó ver mientras caminó la tierra. Al igual que el altar de los sacrificios, los sacerdotes debían atender la menorá 2 veces al día. Hermanos, los hermanos judíos oran 3 veces al día. Los que son bien observantes. Los sacerdotes atendían la menorá 2 veces al día. Para que la efectividad, la limpieza de la lámpara, ¿verdad? O sea, que no afectara la luz. Tenía que limpiarse para reemplazar las mechas para que todo funcionara y que la luz fuera efectiva. Esto es importante porque si se atiende la luz 2 veces al día en el templo, nosotros tenemos que por lo menos cuidar. O sea, mire, no es que estoy tratando de decir así se debe de hacer. Es que estoy diciendo, aquí hay patrones en las Escrituras que nosotros si seguimos esos patrones le estamos atinando muchas cosas. Vuelvo y repito, es mi opinión, yo no lo estoy diciendo, así lo tiene que hacer usted. Pero hay patrones que si nosotros los espiritualizamos, podemos entender de que hay un cuidado. Nosotros debemos de cuidar nuestra propia espiritualidad. Tenemos que cuidar nuestra luz. Y no significa que tenemos que saberlo todo. Me refiero de que tu relación con el Señor se alimenta de comunicación. De una comunicación directa. No la comunicación de otra persona que ore por ti. Que tú ores. Que tú hables. Que tú tengas ese encuentro con el Señor por lo menos 2 veces al día. En los paisajes que tratan sobre la construcción de los objetos del culto en el tabernáculo, la menorá, de todos los aparatos que de los enseres santos que se utilizan en el culto en el tabernáculo, la menorá
es la que se menciona más. Y mira, aquí está instrucción para su construcción, Éxodo 25:31, la instrucción para encenderla, ahí tienen las escrituras, la ejecución de la construcción, Éxodo 37, y ahora acá instrucciones sobre cómo montar la lámpara y la ejecución de estas instrucciones para encenderla en Números 8:1-3. Es la que más se menciona de todos los enseres santos. Los quemadores o candiles de cada brazo en la lámpara menorá eran piezas removibles. Y esto me deja entender algo. Mi oración no puede ser la misma todo el tiempo. Mi oración no puede ser repetitiva todo el tiempo. No estoy hablando de las oraciones litúrgicas, no estoy hablando del shaharit, no estoy hablando del minjá, no estoy hablando del magrib. Estoy hablando de su oración espontánea con el Eterno. Amén. Entonces, aquí habla de que esos candiles se removían, se tenían que remover para limpiarse. Pues de la misma manera, nosotros tenemos que establecer nuestro sistema de oración, hablar con el Señor, la tefilá. Porque hay diferentes niveles de tefilá. Los judíos identifican 10 diferentes tipos de tefilá. Y una de las grandes es poder conversar con el Señor. Porque ahí nos removemos muchas cosas. Cuando nosotros hacemos ese proceso de tefilá, estamos juzgándonos a nosotros mismos en qué situación estamos. Porque no nos podemos parar al Señor simplemente a dar gracias y pedir. Y esto no es una crítica, es un análisis de cómo nosotros perfumamos, mejoramos, limpiamos nuestra relación con el Señor, porque somos las mechas que Él ha decidido encender en esta tierra. Es a través de su Espíritu Santo, fíjense bien, que fueron los que miraron, eran como lenguas de fuego cuando el Espíritu de la Santidad bajó sobre los creyentes en Pentecostés. Entonces, esto nos deja saber de que hemos sido encendidos de una manera espiritual, es decir, déjenme utilizar otro término mejor, vivificados en el Señor por medio de su Espíritu Santo, para que nosotros manifestemos sus obras vivaces, para que nosotros manifestemos sus obras de vida. Por lo tanto, nos podemos ver, nos podemos comparar con una vela que está encendida. ¿Okay? Somos la luz del mundo. ¿Cómo se podría justificar esa terminología? Sí se puede decir espiritualmente, traer la Torah es ser lumbrera. Pues amén. Tenemos que limpiar primeramente, ver cómo nosotros estamos filtrando la misma Torah que recetamos a otras personas, que enseñamos, que intercambiamos, cómo ese filtraje está limpiándome a mí primero. Y es importante que observemos que somos piezas y que podemos limpiarnos a nosotros mismos. Nos podemos limpiar a nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, se limpiaba por la mañana y otra vez por la noche. Y estaban situados en una manera, fíjense bien. Usted sabe que la entrada estaba en la parte del este, o sea, la entrada tanto al perímetro de todo la tienda de reunión, al patio, después se pasaba al patio, al lugar santo y después al lugar santísimo, ¿verdad? Pero el punto acá es de que en el lugar santo estaba puesta en la pared sur y iluminaba hacia el norte. Vamos a decirlo de esta manera. Si estuviéramos en una posición correcta en este recinto, la puerta sería ahí, porque es el este. Viene para acá y va hacia el este. Entonces, el sur está para este lado. La menorá tendría que estar donde está la televisión o la pantalla, y hacia allá sería donde estaría alumbrando la menorá, para el lado norte. Es más que todo para tener un poquito de contexto. Entonces, en Éxodo 25:37 se ordenó la ubicación de la menorá dentro de la tienda, pero el relato de la construcción de la menorá omite mencionar este detalle en dónde iba a ser situada, en qué lado del recinto, es decir, en la parte sur. Por lo tanto, es necesario que se afirme que dicha indicación se obedece, y este es el propósito de Números 8.
establecer dónde va a estar, que se obedeció esta instrucción. Ahora, aquí tienen otra manera de ver un poquito más grande, ¿ok? ¿Dónde está la luz? Estas otras están inclinadas hacia allá, pero todo está siempre reflejándose hacia el norte. Esta está un poquito más inclinada de lo que normalmente sería. Yo creo que es como en una inclinación de 45 grados, de donde yo he visto la mayor parte de las figuras o de las litografías que enseñan esto. Ok. Si la intención, aquí en el segundo punto, si la intención es que la luz se arroje hacia el candelabro central, entonces los labios apretados o boquillas de las lámparas encima de las 6 ramas mirarían hacia el candelero. Sin embargo, uno esperaría que el texto dijera 6 y no 7 lámparas. Quizás entonces la luz se lanza hacia adelante, es decir, hacia el norte, hacia la mesa, una interpretación respaldada por Éxodo 25:37, donde la expresión sinónima dice al ver panei, que claramente significa hacia adelante. Entonces, por eso es que les explico lo que les estoy explicando. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué importancia tiene hacia dónde ilumina? El centro representa al Mesías. Él es la fuente de luz. Entonces, las luces están inclinadas hacia el Mesías porque de Él es que reciben la luz. ¿Ok? Pero todas tienen que alumbrar hacia adelante. El mismo Yeshua nos hace la enseñanza de que para encender una luz uno las pone al centro. Si es una sola vela, es al centro. ¿Por qué? Porque de esa manera se pone en el centro del recinto o del cuarto para que ilumines a todos los que están adentro del cuarto, para que la luz alcance a iluminar a todos los diferentes ángulos. ¿Ok? Entonces, de esta manera, explica este erudito, Jacob Milgram, de ahí donde tomé las notas de comentarios de JPS, de que en cuestión de por qué se colocó, en la otra, si la intención es que la luz se arroje hacia el candelero central, entonces dice, los labios apretados o boquillas de la lámpara encima de las 6 ramas mirarían hacia el candelero. Sin embargo, uno esperaría que el texto dijera 6 y no 7. Entonces, cuando dice que todas las lámparas deben alumbrar hacia el frente, es que está implicando que son las 7, no solo 6. Y eso es un punto muy importante que él hace. ¿Y por qué tiene que ser? Porque nuestra luz tiene que ser lanzada hacia adelante, no hacia atrás. Nosotros no caminamos hacia atrás, caminamos hacia adelante. Vamos en progresividad, vamos siguiendo las pisadas del Mesías. Nuestra luz que alumbra al mundo, no importa en qué área de vida sea, que usted comparta la palabra, que usted dé sedacá, que usted traiga convicción a través de la palabra del Eterno, que usted comparte el Evangelio, que usted alcance una vida. La luz es hacia adelante. Y siempre debe de ser de esa manera. El hecho de que se repita el modismo, el mulpenei, que significa al frente, o al everpenei, hacia el frente. Al frente y hacia el frente se pueden escribir dos palabras diferentes, pero el concepto es el mismo. Indica que el propósito de este pasaje es enfatizar la posición de las lámparas. Y usted dirá, ¿será tan importante esto que nosotros comentemos esto en una enseñanza de la Parashá? Por supuesto. Los sabios los consideran de esa manera y por eso eruditos como este señor Jacob Milgram se dan a la tarea de enseñarnos de que esta vedora está situada contra la pared prácticamente y que todo ese recinto
depende, el lugar santo depende de su iluminación de ella. Entonces, el punto aquí es iluminación. ¿Para qué? Para que la relación del cuerpo de servicio, fíjense bien, para que el cuerpo de servicio, la relación que ellos van a conectar con todo lo que Dios les ha dicho que tengan que hacer ahí, pueda ser efectivo porque ellos estén representando al pueblo que está afuera. ¿Me está entendiendo? Entonces, ellos en hacer la función del servicio que sea, no solamente para el jockey, pero estoy hablando del diario, ¿ok? Cualquier servicio que sea que ellos tengan que hacer ahí, ellos están manteniendo una relación, porque eso es lo que Dios ordenó, eso es lo que tienen que hacer. El pueblo, ¿quién era el que traía las olivas? Era el pueblo. ¿Quién procesaba el aceite? Los sacerdotes. ¿Quiénes eran los que mantenían encendida la menorá? Los sacerdotes. Entonces es una relación. Es una relación que está en constante dar, recibir, hacer. ¿Para qué? Para mantener al Dios que los ha salvado en esa misma relación, en una mutua conexión, en una interacción diaria, porque esto se tenía que hacer diario. Ok. Otro detalle que me pareció interesante compartir es este. Pirná, diga conmigo, pirjá. Es un sustantivo colectivo. O sea, es un nombre que conlleva varias cosas. Y ahorita lo explico. Que se refiere a todas las 22 proyecciones, es decir, renuevos y revuelos florales en el tallo central y en las otras 6 ramas de la menorá. Estos adornitos, obviamente esto no es la menorá exacta como eso, pero las flores, todo lo que tenían, a eso se le llaman pirjá colectivamente. ¿Okay? Son 22 proyecciones o adornos que se hicieron en esas siete ramas. ¿Okay? Y dice ver Éxodo 25, 31, 36. El punto aquí es que toda la menorá estaba hecha de oro batido, hecho a golpes, con la excepción de las lámparas o quemadores que eran removibles. Todos los demás objetos sagrados dentro del tabernáculo estaban hechos de madera recubierta de oro dorada. Ok. Aquí vamos a el Haftarah, que es la conexión con los profetas. Aquí hay un desarrollo bien interesante. Por el año 3390, que viene siendo 371 antes de la era común o antes de Cristo, Zorobabel junto con Yahoshua, que era el sacerdote, condujeron a 40,000 personas, hermanos, 40,000 judíos de regreso a Israel. ¿Okay? Acuérdense que el regreso de Babilonia, después de terminar los 70 años, no sucedió de un solo golpe. Acuérdense que tuvieron que suceder ya para el tiempo de Esther, ya se había establecido las primeras partes, pero el pueblo no se quería venir. ¿Okay? Ya estamos hablando de Ezra, estamos hablando de Nehemías y estamos hablando de Zorobabel, que son los 3 mencionados. Y después miramos al sumo sacerdote Yahoshua, que viene en la Haftarah, que es en Zacarías, miramos en acción. Pero el punto acá es de que ya para este tiempo de Zorobabel ya habían habido gente que había regresado. Pero cuando viene la situación de Esther, el pueblo reconoce que estaban tratando, que tenían enemigos gratuitos y que Dios los había salvado. Y entonces empezó a venirse un contingente de gente, pero no todos regresaron. Entonces, en este año 371 antes de Cristo, Zorobabel junto con Yahoshua, el sumo sacerdote, trajeron 40,000 judíos de regreso a Israel, comenzaron a construir el segundo
Beis Hamikdash, el segundo templo, solo para detenerse cuando Ciro retiró su permiso. Y Ciro, el rey Ciro, retiró el permiso porque habían unos enemigos de Israel que hablaron mal acerca de ellos y dijeron de que ellos no eran fieles al rey. El rey mandó a parar la obra y creo que más o menos se tomó como unos 20 años, si no mal recuerdo. El profeta Zacarías les mostró a Yahshua que él podía ser digno de perdonar a los hijos de Israel a pesar de sus propios defectos. Se les mostró una visión de la menorá en conexión con esta paracha que se representa la eventual pureza de los judíos y su aceptación por las otras naciones. Cuando miramos a este varón, y ahorita lo vamos a ver, que es presentado como una persona que es sucia, que es una persona que está en pecado, que es una persona que está en un nivel de desapruebo. Y Dios le habla, y le habla de una restauración. Entonces dicen los sabios que eso se está refiriendo al pueblo judío en sí, que ha estado en el exilio, que ha estado desconectado de la voluntad de Dios, desconectado de la tierra, desconectado del templo, y que ha estado haciendo prácticamente lo que ellos deseaban en tierra ajena. Pero que eso profetiza la restauración de ellos. Es decir, que acuérdense, ¿quién hace la expiación del pueblo? El sumo sacerdote. Entonces, al ver en la visión al sumo sacerdote sucio, es la representación de todo el pueblo. Eso es lo que están diciendo los sabios. ¿Okay? Y que profetizan que va a ser restaurado. Entonces, hay una conexión obvia en esta paracha y puede ser el concepto de Teshuvah, de que ellos están retornando porque quieren verdaderamente restaurar esa relación, esa deseada experiencia con el Dios de Israel, con el cumplimiento de esa misión que ellos fueron llamados a llenar una misión. Nosotros somos llamados hoy también a llenar a una misión. Somos llamados a levantar la batana, que muchos han dejado caer. Por eso es importante que aunque nosotros a veces nos podemos ver en congregaciones pequeñas, congregaciones que no aumentan en números exponencialmente en cuestión de meses, es porque estamos hablando de una palabra que se apega a la veracidad de las Escrituras. Y eso es a veces difícil entenderlo. Así como las generaciones del Éxodo luchó con quienes eran en contraste con quienes deberían haber sido, así también en la construcción del segundo templo y la segunda mancomunidad judía, Zorobabel y Yahushua lucharon con las realidades de quienes eran en contraste su empresa de resucitar el alma del pueblo. Ellos estaban peleando hasta con su propia gente desde adentro. Porque cuando las personas han perdido, hermanos, la cultura, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado. Cuando yo llegué a mi país, creo que alguna vez se los mencioné. Mi hermano estaba en vida todavía y él me dijo, pero tú no pareces ser nicaragüense. Le dije, pues tengo mucho más tiempo, muchos más años, más de la mitad de mi vida viviendo en otro país. Y eso obviamente crea un cambio en mí. Imagínense el pueblo de Dios, cuya cultura giraba alrededor del Beit Hamikdash. Ese era el centro, era el corazón, el epicentro de todo su comportamiento, de todas sus interacciones sociales, de todas sus interacciones religiosas, de todas sus interacciones de fe. Todo tenía que ver con el templo. Entonces, fueron sacados de la tierra, fueron sacados del templo, no se les permitió ejercer en los primeros años su religión, y entonces ahora se llenan de todas estas culturas externas y ahora regresan. Pues era obvio, porque acuérdense de que hubieron desde adentro una implosión, porque muchos de ellos, Nehemías exigió que se divorciaran de las mujeres babilónicas, de las mujeres persas que habían traído, y eso creó un revuelo bien grande y mucho descontento y mucho desafío. ¿Por qué? Porque no solamente eran las mujeres que tenían que divorciarse, porque no querían acatarse o aceptar la religión judía, sino que querían mantener su adoración a sus ídolos. Entonces eso iba a ser
una desgracia tratando de reempezar nuevamente el motor de la nación de Israel. Entonces no solamente tenían que dejar ir a las mujeres, sino que tuvieron que dejar ir a las mujeres e hijos. Era un gran reto que tenían. Entonces me dice la escritura, Zacarías, que caiga todo el mundo delante de Hashem porque Él se ha levantado de su santa morada. Eso es en 2:13 y continuamos en el capítulo 3. Luego me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba Joshua, el cual estaba delante del ángel de Hashem, mientras el Hasatán o el enemigo estaba a su mano derecha para acusarlo. Entonces dijo el ángel de Hashem al Satán: Hashem te reprenda, Satán. Hashem, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué, que estaba cubierto de vestiduras viles, sucias, permanecía en pie delante del ángel. Habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él: quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Te he quitado el pecado, significa te he perdonado. Le ha dado gracia, le ha dado misericordia, le está perdonando su falta. Y te he hecho vestir de ropas de gala. Para este tiempo, hermanos, las ropas de gala no estaban. Cuando dice las ropas de gala, no era que tenía toxido y nada de eso. Estamos hablando, ¿quién era él? Era el sumo sacerdote. ¿De qué ropas de gala está hablando? De las ropas de qué? De esplendor y belleza que mandó a construir Dios, que eran las vestiduras del sumo sacerdote. Después dijo, esto es una visión. Después dijo: pongan un turbante limpio sobre su cabeza. Pusieron su turbante limpio sobre su cabeza y lo vistieron de gala con sus vestiduras sacerdotales. Y el ángel de Hashem seguía en pie. ¿Qué pasó? Ok, si estamos teniendo un glitch acá. Ok, gracias, hijo. Bendito sea el Eterno. Continuamos. Gracias. Aleluya. Ok. Merci. Dice, y el ángel de Hashem seguía en pie. Después el ángel de Hashem amonestó a Josué diciéndole: así dice Hashem de los ejércitos: si andas por mis caminos y si guardas mis ordenanzas, entonces tú gobernarás mi casa. Tú gobernarás mi casa y guardarás mis atrios. Y entre estos que aquí están te daré lugar. Y obviamente que también esto es profético. Es una profecía, es una visión, pero es una profecía que cumple también el propósito y se le aplica al Mesías. Escucha pues ahora, Yahushua, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, es decir, tus talmidim, tus discípulos o tus hijos, porque estamos hablando del sumo sacerdote, pues sois como una señal profética. Realmente tú eres una señal profética. Yo traigo a mi siervo el renuevo. Está hablando ahora del Mesías. Mirad la piedra que puse delante de Yahushua, es única y tiene 7 ojos. Yo mismo grabaré su inscripción, dice Hashem de los ejércitos, y quitaré en un solo día el pecado de la tierra. Perfecto. Todo esto lo estamos entendiendo a un nivel mesiánico. Pero miren lo que dice el siguiente. En aquel día, dice Hashem de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. El conocimiento de Dios va a aumentar, porque una higuera, eso es realmente lo que representa la fe, el conocimiento de Dios. Ahora, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como a un hombre a quien se despierta de un sueño y me preguntó: ¿qué ves? Y él vio el candelero de oro macizo con un depósito arriba con sus 7 lámparas y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Vamos a adelantar y vamos a explicar un poquito rapidito esto. ¿Por qué se están acusando al sumo sacerdote, hermano? José está enfrente de el Shaliach, el ángel de Hashem. Lo sabe de bendita memoria
nos enseñan que la contestación está en Esdras, capítulo 10. Los culpables del matrimonio mixto. Entre los descendientes de los sacerdotes, los siguientes se habían casado con mujeres extranjeras. De los descendientes de Josué, hijo de Josadac, y sus hermanos Maaseya, Eliezer, Yarib y Gadalía. Todos dieron sus manos en garantía de repudiar a sus mujeres persas babilónicas, y por su culpa cada uno presentó un carnero de rebaño, o por jatá, trajeron un carnero de rebaño como ofrenda por la culpa. Esto nos habla de un perdón de su pecado. Es decir, había en el sacerdocio gente que se había mezclado cuando ellos recibieron una Torá específica para no mezclarse con mujeres que no representaran lo que Dios había establecido. Entonces, por eso es que estaba en sucio. Y de ahí empezó a mezclarse. Y esto puede ser para nuestros tiempos tal vez obsoletos para mucha gente, pero cuando se refiere de que Dios ha establecido a una familia específica para que sean levitas y para que sean sacerdotes, entonces ellos tienen que asegurarse de mantener ese linaje completamente limpio. Entonces, cuando se mezclaron con diferentes mujeres, pues están perpetuando no ensuciando el linaje, porque eso suena bastante ofensivo hoy en día, pero están desvirtuando lo que Dios, el ordenamiento que Dios estableció para ellos. Porque acuérdense que el sacerdocio es del sacerdocio que se recibe el conocimiento de Dios, dice en Malaquías. Entonces, si no hay sacerdocio porque el linaje se distorsionó, porque los hijos de estas babilónicas o de esta gente de otras naciones mezcladas con judíos, se desligaron de la verdadera voluntad de Dios, entonces, ¿dónde va a quedar el sacerdocio? ¿Dónde va a quedar el plan de Dios? ¿Dónde va a establecerse entonces de que hay un linaje, el linaje de Yehuda, por ejemplo, el linaje de Leví, el linaje de Benjamín? Tenía que mantenerse la pureza desde ese punto de vista. Entonces, de acuerdo a Rashi y Matsudo, Satán estaba acusando al sumo sacerdote Josué por fallar al no prevenir que sus hijos, los sacerdotes, se casaran con mujeres que no fueron aptas para los Kohanim. ¿Qué tiene que ver entonces esto con relación? Tiene que ver mucho. Porque entonces si la descendencia de ellos ya no puede conectarse con Dios porque ha perdido la pureza del linaje. No sé si me están entendiendo. Tus hijos, Aarón, van a ser sacerdotes. Y después de que murió, ¿verdad? Aarón, sus hijos iban a ser los sacerdotes y los hijos de sus hijos, y así sucesivamente. Entonces, al mezclarse la sangre, ya no pueden ejercer como sacerdocio. Entonces se desliga, el pueblo se queda sin representación no divina, porque Dios sigue siendo el Dios de Israel, pero desvirtúan la posibilidad de que ellos tengan un representante ante Dios, porque así fue como lo estableció Él. ¿Ven? Entonces, por eso es que miramos a Joshua en esta visión que le está mostrando a Zacarías diciendo, este es el problema. Dios no está contento. Dios quiere de que la luz de la Torah salga hacia adelante. Eso es alumbrar. A veces las personas no queremos recibir demasiada luz. Recibimos tanta luz y pensamos que nos afecta. Y en este caso estaba afectando a esta familia porque ellos eran los líderes. Y entonces el orden tenía que comenzar por la casa. De acuerdo a Rashi y Matsudo, como dije anteriormente, ellos eran la causa. Que los hijos de Joshua desobedecieron, casándose con mujeres que no eran aptas para los Kohanim. Los sabios continúan compartiendo que el ángel de Hashem, que por el nombre de su máster, quien ha elegido a Jerusalén, te reprenda y te reprenda otra vez por tratar de acusar a este gran hombre. ¿Cómo te atreves, Satán, a atacar a uno que es tan santo? Porque él ha sido salvo milagrosamente de las llamas a las cuales él fue lanzado. Ha sido salvado. Cuando nosotros traemos corrección, cuando somos humildes y aceptamos que hemos hecho algo equivocado, pues estamos
iluminando, nos estamos reiluminando, estamos tomando el candil de arriba de nuestra lámpara interior y lo hemos limpiado, por lo tanto ahora podemos alumbrar mejor. Podemos alumbrarnos a nosotros mismos mejor, primeramente, para después poder lanzar la luz hacia el frente. Y eso es lo que tenemos que hacer a veces, lo que está haciendo el pueblo de Israel en este momento. ¿Okay? Corregir lo que estaba equivocado. Ahora terminamos con el pacto renovado. En Mateo 8, cuando Yeshua vio la multitud a su alrededor, dio orden de cruzar al otro lado del lago. Mateo 8, verso 18 en adelante. Estamos animados, hermanos, se me aburrieron. Amén, aleluya. Un aplauso para el Eterno, entonces. No para mí, para el Eterno. Cuando Yeshua vio a la multitud a su alrededor, dio orden de cruzar al otro lado del lago. Un maestro de la Torah se acercó y le dijo, Rabí, te seguiré donde quiera que vayas. Yo estoy seguro que ese varón quería hacer exactamente eso. No había duda en su corazón. Es decir, estaba dispuesto a seguir al rabino. Si no, no hubiese hablado. Yeshua le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves que vuelan tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene hogar propio. Otro talmidín le dijo, ok, antes de entrar al 21, perdón, ¿qué es lo que le está diciendo Yeshua? No dudo que tú tengas deseo de seguir y servir a Dios. El problema tuyo es que estás buscando, ¿cómo es que se dice? No fama, tú estás buscando prestigio. Tú estás buscando la comodidad. Entonces se lo aclaró rápidamente. Yo no puedo, mi trabajo es incansable. Mi trabajo es persistente. ¿Okay? Y yo no estoy para prestigio. Yo no tengo hogar propio, yo no tengo riqueza o que tú vayas a ganar algo acá. Entonces, otro de los talmidín le dijo, Señor, primero déjame ir y enterrar a mi padre. Pero Yeshua respondió, síganme y dejen que los muertos se entierren a sus propios muertos. Ahí está mal escrito ahí. A veces cuando pongo el traductor me hace unas traducciones, debería haber chequeado mejor, pero ahí debería ser, porque es a uno que le dice, sígueme y deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Entonces, de primeras a primeras eso nos parece duro. Yo sé que esto lo hemos explicado en muchas ocasiones ya por años. Sabemos de que él estaba hablando de ir a hacer el procedimiento de reenterrar, de lo que le llaman en la tradición judía el segundo entierro, que es una vez que la persona es enterrada, ¿okay? Se espera 1 año, 2 años, no sé, de 1 año a 2 años, ya cuando toda la carne ha desaparecido de los huesos, entonces ahora entran a la tumba, sacan los huesos, los ponen en el osario, ¿okay? Y los ponen en un lugar especial. Es decir, sacar del lugar de la bóveda que está ocupando para que pueda haber cavidad para otro muerto. Ahora todos esos huesos se meten en algo más pequeño y se ponen en una esquinita de la tumba. ¿Okay? Pero aquí está una explicación y quiero leérselas porque no quiero decir palabras mías. Pero esto es de un recurso que es de el libro Joshua, que yo les enseñé al inicio, una guía para el verdadero Jesús y la iglesia original, de Ron Mosley. Y dice, la intención de Hashem, bueno, estas son mis palabras, la intención de Hashem desde el principio que Adán falló es restaurar al hombre, sacándolo del reino de la oscuridad al reino de la luz, a la esfera de la vida. La muerte es el resultado del pecado. Entonces, aquí hay un conflicto que a veces no observamos. Entierro secundario en Mateo 8, 21, 22. Ante la invitación de seguirlo, un discípulo pide a Yeshua que primero le permita ir a enterrar a su padre antes de continuar con su ministerio. Yeshua, que primero le permite ir a enterrar a su padre, ¿verdad? La reprensión fuerte y penetrante de Yeshua no estaba dirigida en contra de honrar al papá.
Yeshua no le estaba diciendo, deja que el muerto siga, ¿me entiendes? Que sus huesos se sigan. Él no estaba hablando del muchacho, no honres a tu padre. Él ya había honrado a su padre. ¿Ok? Sino a una tradición judía sobre el entierro que violaba las escrituras. ¿Qué es lo que nos dicen las escrituras? Lo que acabamos de estudiar la semana pasada. No debemos de tocar muertos para poder estar enfrente de la voluntad del Señor. Entonces, todo lo que conecta con muertos, ¿verdad? En el sentido de que él quiere ser un talmidín, quiere ser un hombre que va a efectuar un ministerio a un nivel de santidad. Entonces, esta tradición requería que el cuerpo del difunto fuera enterrado el día de su muerte, y nos dan los versículos donde se mira esto en las Escrituras. Este sería el primer entierro. Luego la familia observaría un periodo de luto de 7 días llamado Shiva, que es el duelo, ¿verdad? O el luto, durante el cual ni siquiera se les permite salir de la casa. La gente también lo extiende 30 días, y en las sinagogas por un año, o mejor dicho, por 11 meses siguientes, porque ya se guardó el primer mes, los primeros 30 días, por 11 meses siguientes se hace el recordatorio de los muertos, que es en un momento específico durante el servicio de la sinagoga, se hace el recordatorio a las personas que ya no están con nosotros. ¿Okay? Es parte de la actividad en un servicio en Shabbat o en cualquier otra función. Entonces, por 11 meses, ellos recuerdan a sus familiares. ¿Okay? Durante el cual ni siquiera se les permitía, en este tiempo de Shiva, que son 7 días, no se les permite salir de la casa, y es donde les digo yo que la gente les trae comida, los atiende, los ayuda para que ellos tengan una sola función: sufrir, hacer su luto confortablemente, pasar ese tiempo porque lo necesitan. Entonces, después de colocar el cuerpo en la cámara funeraria o tumba, se deja que se descompusiera el cuerpo, ¿verdad? El Talmud de Jerusalén dice: pasado el tiempo, cuando la carne se consumía, los huesos se recogían y se colocaban en pequeños cofres llamados osarios. Después que la carne se hubo ido de los huesos y los huesos eran colocados en los osarios, esto es como más o menos un año después del entierro, los familiares dejaban de llorar y de hacer luto. Este traslado de hueso a un osario se conocía como el entierro secundario o segundo entierro. Lo hacía el hijo mayor, quien llevaba los huesos a la ciudad santa de Jerusalén o a una cueva funeraria familiar donde los colocaba cerca de los huesos de sus antepasados. Esta práctica se había vuelto popular durante el primer siglo, pero tenía un concepto antibíblico, detrás que aparentemente Yeshua no aceptaba. Y es eso, el contacto con los muertos. Tú ya enterraste a tu papá. Esto era una práctica que no es Torah. Ninguna ley de la Torah te dice: vete después de un año, agarra los huesos de tu papá, los pones en una cajita y te los llevas para otro lado. Eso era una tradición, pero pone a la persona en contacto con un cadáver. Entonces, la desaprobación de Yeshua se debió a una creencia popular antigua que sostenía que la descomposición de la carne entre el primer y el segundo entierro expiaba los pecados de la persona muerta. Ese es el meollo del asunto. De que las personas creían de que si él había muerto en pecado, si tenía algo pendiente, entonces entre el entierro, el primer entierro y el segundo entierro, cuando ya la carne se caía de su cuerpo, se le expiaban las faltas. Y eso, por eso Yeshua no aceptaba. Porque, como lo explica este erudito, en el entierro secundario, el hijo mayor podía regocijarse cuando los huesos de sus padres eran colocados con sus antepasados. Después que la carne pecaminosa cayera de los huesos, los pecados serían expiados. Yeshua no estaba estorbando al hijo que cumpliera el quinto mandamiento, que requería que él honrara a su padre. Más bien, Mashiach se oponía al entierro secundario, que promovía la idea no bíblica de que algo que no fuera el Mesías podía librar a una persona del pecado. La expiación viene a través de un mediador, y ese mediador es el sumo sacerdote. En el caso de la manifestación de Mashiach, el que tiene la autoridad de hacerlo es él. Por eso, cuando él manifestó aquella vez
que Él le perdonaba los pecados al paralítico y levántate, agarra tu lecho y anda. Todos los religiosos se asustaron. Pero esa era una de las señales que ellos tenían que estar observando para ver. Esa era una señal mesiánica. Hay una serie un día vamos a traer el estudio de las diferentes señales mesiánicas. Él tenía que manifestar estas señales y entonces cuando Él las manifiesta, lo repudian, lo rechazan, en vez de decir, esto solamente el Mashiach lo puede hacer. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿por qué? Porque desconectaron la relación. Desconectaron la relación, dejaron de observar con la luz de la Torah las señales de los tiempos, las señales del mismo enviado real, y entonces ahora estaban funcionando en una presunción de religiosidad, creyendo que estaban agradando al Señor. Sí, en su corazón ellos pensaban que estaban agradando al Señor, pero por la misma, ¿cómo se dice?, práctica de esa cultura interna, la gente se desconecta y no se da cuenta y piensa que porque es normal, para Dios es normal, que es aceptable para Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que continuar. Por eso es importante limpiar nuestra mecha espiritual para podernos dar cuenta cuando estamos agradando al Eterno o no. Bueno, aquí tenía para estudiar un poquito más a fondo los mandamientos. Siempre me gusta a mí enfatizarlos de esta manera. En el capítulo 9, verso 11, y ahí está el estudio, como ustedes pueden ver, 9:11, y así sucesivamente, enfatizar las partes importantes que el mandamiento y cómo aplicarlo, quién está supuesto a vivirlo o aplicarlo, quién está supuesto a no observarlo, y así sucesivamente. Pero vamos a dejar acá un comentario último, perdón. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moshe, capítulo 11 creo que, de esta parasha, se queja ante el Señor? Yo no puedo. Prácticamente se lo voy a poner con mis palabras, pero está harto de la gente. Está colgando los guantes y le dice al Señor, si tú no me das ayuda, quítame la vida. Yo no quiero seguir con esto. Se le apagó la luz a Moshe. Se le terminó el fervor hacia Dios a Moshe. No. Él simplemente había llegado mentalmente a un límite. Todos nosotros llegamos ahí. Y si nosotros somos incapaces de reconocer cuando estamos bien frustrados, estamos acarreando nuestro peso, estamos cargando nuestro peso como dicen en inglés, con los fumes de nuestro espíritu, con simplemente ¿cómo que se dice la palabra fume en español? Con el zumo, con los zumos, con un perfume, ya usted se terminó el perfume, lo que queda ahí es, usted abre el perfume y solo está el olorcito ahí medio, pero no hay líquido. Solamente quedó perfumado adentro. Entonces a veces estamos acarreando o cargando nuestro cuerpo con lo que nos queda. Y si usted gasta ese poquito de olor que todavía queda, ese poquito de aceite, puede empezar a caer en la gravedad de una raíz de amargura y podemos empezar a arrastrar a todos los que están alrededor nuestro. Por eso nos tenemos que medir. Si no somos personas que buscamos a alguien, como no tenemos a alguien, yo le aconsejo, mire, arrodíllese. Arrodillémonos. Derramémonos ante el Señor y pidamos ayuda de dirección porque Él nos va a dar. Una de las grandes cosas que miramos, tal vez se mira, mucha gente lo predica esto como una debilidad de Moshe. Yo no lo miro como una debilidad. Está siendo sincero con él mismo y con el Dios que le da el encargo. Le digo, no puedo más. ¿Qué le dijo Jethro? Te vas a cansar si continúas así. Él siguió el consejo de Jethro, pero no crea que él soltó
tan fácilmente, quería asegurarse que todo se hiciera y realmente la misión se pudo llevar porque Moshe estaba encima de todo, tal vez a un nivel bastante obsesivo, pero es que él quería asegurarse que el pueblo, no tanto que el pueblo fuera simplemente nada más obediente. Todo líder quiere que sus seguidores sean aplicados, pero lo que él no quería era que la presencia de Hashem se fuera. ¿Me está entendiendo? Él no quería eso. Él amaba a Dios. Y entonces cuando él reconoce y le dice, parece malcriado, no, está en las últimas. Y le dice, ¿sabes qué? Voy a buscar a 70. A 70. Y él busca 72 para el Sanedrín. Él busca 70, porque, bueno, 70 él y Aarón son 72. ¿Pero qué sucede? Que Dios le dice, voy a poner de tu espíritu en esos líderes. Y cuando Él impone manos y Dios transfiere la unción que tenía Moshe, el nivel de unción, y él estaba en sus olorcitos nada más, en sus fumes. ¿Está entendiendo? Él está decaído. Pero Dios le dice, voy a poner de tu espíritu. Y Dios transfiere del espíritu a esos 70. Y esos hombres cayeron y empezaron a profetizar en éxtasis. Entonces, los comentaristas dicen lo siguiente. ¿Fue acaso, creo que es este señor Jacob Milgram, que dice, no era para función de que ellos van a ser profetas, que iban a ser profetas, que ellos empezaron a profetizar? No. Fue para identificación, que el pueblo lo viera y que Dios estaba confirmando sobre su vida, que ellos habían sido escogidos, asignados para la misión de ser el Sanedrín. Era para testimonio del pueblo. Pero esa función de empezar a caer en éxtasis y hablar en lenguas y hablar ¿verdad? Y profetizar, eso sucede una vez. Usted no lo vuelve a ver en las Escrituras. ¿Estamos entendiendo? Fue para prácticamente establecer, estos son los hombres que yo he asignado para el servicio del Sanedrín. Así como Dios le testificó al pueblo que la voz de él resonara y que el pueblo no lo aguantara, para que ellos supieran de que era Moshe que podía hablar con Dios de cara a cara, entender lo que Dios decía. Ellos no podían. Y era para testimonio, para que ellos les sirva de testimonio. Pues igualmente tenemos que entender que para que se mantenga esta relación, para que el pueblo pueda mantener la relación con Dios, necesita de guías, necesita de líderes, necesita del sumo sacerdote y ahora iba a necesitar también de hombres líderes que sirvieran de Sanedrín, es decir, de un sistema de justicia, que se pudiera asegurar que ellos se iban a apegar a la Torah. Entonces, resumo con esto. ¿Qué fue una de las funciones que hizo Yeshua también cuando él andaba caminando entre los hombres? Él también, Yeshua, envía 72, de 12 en 2. Él está prácticamente cumpliendo cada cosa que hace Moshe, él también las hace. Nos está dejando saber, nos está dejando ver que Él es el Mesías enviado por Dios. Dice en Lucas 10, 1 al 7, después de esto el Señor designó a otros 72 y los envió de 2 en 2 delante de Él a cada ciudad y lugar donde Él estaba para ir. Él no podía dar abasto solo. Tenía que enviar a otras personas para que sirvieran de consejeros espirituales al pueblo, para que fueran personas que pusieran en perspectiva la Torah. No de acuerdo a halajá, sino a la voluntad del Eterno. Y no estoy en contra de la halajá, quiero aclarar eso. Simplemente estoy diciendo de que había ciertas cosas, verdad, que no se apegaban directamente a la Torah, sino de que hacían más dificultosa la aplicación. Él les dijo, la mies es mucha, pero los trabajadores son pocos.
¿Qué es lo que está diciendo? Señor, es lo que dijo Moshe prácticamente, Señor, estoy cansado, esto es mucho, necesito ayuda. Pues son las mismas palabras de Yeshua, como dije anteriormente, en otra fórmula de decirlo, pero es prácticamente lo que está diciendo. La mies es mucha, o la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Pídele pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos, los envío como corderos entre lobos. No lleves bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entres a una casa, primero di paz a esta casa. Nuestra relación, hermanos, la tenemos que atizar nosotros. Usted se usa esa palabra, atizar. Cuando uno atiza el fuego, cuando está la leña en fuego, ya como que se está apagando, entonces uno agarra un pedazo de leña larguito, nuevo, y empieza a atizar para hincar, cucar el fuego para que se encienda y agarre más fuego. Entonces, nosotros tenemos que atizar la mecha, el fuego de nuestra mecha, nuestro espíritu, para que mantengamos la relación, porque esa es la relación que está la manifestación de las experiencias con Hashem, de las experiencias con tu Mesías, de las experiencias revelatorias que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas, con preguntas del diario vivir o con preguntas de tu estudio. No caigamos en la presunción. Si nos sentimos flojos, si nos sentimos desconectados, si nos sentimos, hermanos, entonces ese es el llamado. En ese momento uno hubiera, no, esto no es de Dios. Yo me tengo que activar en el Espíritu. Porque es así como nos rescatamos nosotros. Nosotros nos tenemos que empujar. Hermanos, a veces la vida no nos permite tener a gente que nos esté atizando el fuego, como, ¿qué se llama? Como el acordeón, aquel, ya no sé. Perdón que hoy parece que estoy falto de palabras. Pero a veces no tenemos uno accesible. Nos tenemos que atizar nosotros. Para eso fue dado el Espíritu de la Santidad. Para eso es nuestro Ruach HaKodesh. Amén. Entonces yo te quiero preguntar en esta tarde. ¿Estás dispuesto a levantarte para atizar tu mecha? La parashá Bajalotja significa cuando eleves, levantas, enciendas, dediques, reinites, te reenciendas. ¿Estás dispuesto a levantarte para ser reinitado, reencendido? La luz del lugar santo era necesaria para poder ejercer la actividad diaria del sacerdocio. Necesitamos la luz interna del Espíritu Santo para que nosotros podamos llevar a cabo lo que tengamos que hacer con nuestra vida y también las funciones de nuestra vida espiritual. El sumo sacerdote hacía esta función 2 veces al día. Una a la hora de la tarde y otra en la noche. Perdido en la mañana. Estamos haciendo esa función. Estaremos diciendo el Shema en la mañana y el Shema antes de acostarnos. No estoy acusando a nadie, no estoy recriminando a nadie. Es una pregunta honesta. Es decir, nos estamos rededicando al Señor por la mañana. Diciendo, Mondéani por este día, Señor, gracias por este día. Renovaste y restauraste el alma mía por tu bendita misericordia. Explorémonos nuestra luz. Y si necesitamos batería, es hora de ponernos pilas. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Baruch Hashem. Padre Santo, te damos gracias, te damos honra, adoración. Ayúdanos en este día a ver qué es lo que está amarrándonos, deteniéndonos, obstaculizándonos. Señor, a veces tenemos que arrancar cosas. Señor, después de la pandemia, muchas cosas quedaron como secuelas. Todavía, ya casi 2 años después, Señor. Necesitamos que nos alumbres, que seamos sinceros con nosotros mismos y contigo. Señor, que necesitamos, te necesitamos, te necesitamos. Eso es completamente
una verdad. Te pedimos, Señor, dirección, inspiración. Reinítanos, Señor. Cualquier aburrimiento, cualquier dejadez, cualquier cansancio espiritual, mental, físico, Señor, renueva nuestro espíritu. Levanta a tu pueblo, levántanos, así como los hermanos acá presentes, te pedimos que alrededor de todo el mundo, ahorita que estamos celebrando Shabbat en una sola mente, en un solo sentir, como una sola voz, como un solo hombre, pedimos, Señor, por todo el pueblo que te ama en espíritu y en verdad. Judíos y las naciones en Mashiach, los que hemos descubierto, Señor, la verdad de tu palabra, de tu santa Torah. Y también oramos con mucho corazón, con mucho amor, por la restauración y por la iluminación y la revelación para el pueblo en Yeshua que está en las naciones, que todavía no recibe, Señor, el entendimiento. Padre Santo, ayúdanos. Protege a Israel. Bendice con mucha paz a la santa ciudad de Jerusalén. Y te pedimos, Señor, que continuemos creciendo en sabiduría, de acuerdo a tu voluntad, Señor. No nos dejes caer ni en tentación, ni en ninguna cisterna negativa espiritual. Te lo pedimos esto en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Y el pueblo dice, Amén. Shalom.